Saludos, iniciamos un nuevo video tutorial dedicado a la herramienta Genially y en este caso lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar un elemento bastante interesante. Se trata también de un elemento interactivo que va a permitir establecer una especie de autoevaluación dentro de una presentación para que el alumno conteste unas preguntas sobre el contenido previo que ha visualizado en la presentación y de esa forma tenga una idea de si ha adquirido los conocimientos necesarios sobre ese contenido. Para ello lo que vamos a hacer va a ser colocarnos en la página. Nosotros teníamos una página que era una diapositiva, que era un cuestionario donde se presupone que iba a comenzar el cuestionario sobre los contenidos anteriores, y lo que vamos a hacer va a ser dirigirnos en este caso a elementos interactivos, y dentro de elementos interactivos nos encontramos que hay un elemento asociado en el bloque preguntas interactivas. Bien, vamos a seleccionar este bloque, este elemento, vamos a colocarlo aquí. Y vemos que nos aparece, cuando colocamos una pregunta interactiva, nos aparece un panel para su configuración. Vamos a presionar fuera de la pregunta, ya tenemos aquí nuestra pregunta, y vamos a ver cómo se accede a esa configuración. Para acceder a esa configuración, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el icono asociado a la pregunta que nos viene etiquetado como configuración. Al hacer un clic se abre el panel y nosotros podemos definir qué contenido va a tener esta pregunta. Como podéis ver, por regla general, cuando se introduce no tiene ningún contenido concreto, es un contenido genérico y nosotros vamos a modificar ese contenido. Entonces lo que vamos a hacer va a ser presionar, entramos en configuración y en este caso vamos a definir la pregunta. La pregunta que vamos a hacer va a ser sobre la memoria RAM. Suspensivos, y ahora vamos a añadir la primera respuesta que ofrecemos es la correcta. Esto no significa que cuando se hagan las preguntas siempre vaya a salir en ese orden, pero la primera que debemos colocar es la correcta. Entonces vamos a poner por ejemplo esa pregunta, esa respuesta, luego otra correcta es, otra incorrecta, y luego vamos a colocar una tercera, ya tenemos nuestras respuestas. Podríamos añadir, como se puede observar, podemos añadir cuantas queramos. En este caso hemos definido esta como primera. Bien, dentro de lo que es la configuración, podemos activar distintas opciones. Por ejemplo, podemos colocar añadir un mensaje de correcto cuando haya contestado correctamente o has fallado. Podemos optar por que se muestre la respuesta correcta al enviar, es decir, los iconos que aparecen asociados a cada pregunta en su momento. Como podéis ver, la señal de visto en verde es la respuesta correcta. Y luego debemos decidir hacia qué pregunta, hacia qué diapositiva vamos después de contestar. Entonces vamos a suponer que tenemos un cuestionario de varias preguntas y el alumno va a ir pasando por esas preguntas. No está planteado como un examen, sino simplemente como que el alumno se autoevalúe y aprenda con este cuestionario. Entonces vamos a decir que después de realizar esta operación se va a ir a la página siguiente, aquí lo tenemos, y el tiempo tras enviar la respuesta lo que indica es cuánto tiempo va a tardar después de enviar la respuesta en pasar a la página siguiente. En este caso vamos a poner un segundo. Podríamos establecer cualquier mensaje en la retroalimentación que tenemos aquí. Podríamos poner el motivo de por qué has fallado o el motivo de por qué es correcto, o incluir la respuesta correcta es la que indica aquí, pero podríamos poner la página asociada en la presentación donde se puede visualizar que esa es la respuesta correcta. Es decir, podemos tener o realizar muchas posibilidades y definirla como el usuario desee. Bien, ya tenemos la pregunta
bueno, pues ahora lo que se trata, también sería útil establecer una configuración sobre el aspecto de la pregunta, es decir, dentro de lo que es el diseño podemos cambiar, por ejemplo, el fondo, podríamos optar por cualquier color de fondo, podríamos establecer el tipo de fuente que deseamos para las respuestas, para las preguntas, los comentarios, es decir, podemos configurarlo a nuestro gusto. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser ilustrar esta imagen, por ejemplo, como es un cuestionario, para darle un poquito de, digamos, una orientación al alumno sobre qué componente estamos preguntándole. Pues también podríamos tener la opción de irnos a nuestros recursos y en esta carpeta que tengo aquí pues le vamos a introducir la RAM. Vamos a introducir la imagen de una RAM, aquí la tenemos, y esa imagen pues bueno, podríamos ya vamos a rotarla un poquito, la vamos a hacer un poquito más pequeña y el alumno ya estaría viendo sobre qué componente es sobre el que le estamos preguntando. Bien, como siempre, a cada una de las diapositivas podríamos ponerle el fondo, podríamos establecer cualquier diseño. Vamos a repetir esta pregunta para no tener que elaborar las preguntas. Pues vamos a irnos a páginas y vamos a ver cómo funcionaría este cuestionario. Vamos a hacer una duplicación de esta pregunta, ya la tenemos, y si la duplicamos varias veces, lo único que tendríamos que hacer en cada una de las diapositivas sería ir cambiando los datos de configuración de esas preguntas con sus correspondientes respuestas correctas o falsas, las que desee el usuario. Evidentemente deberíamos cambiar la ilustración, pero al haber aquí establecido tres preguntas, pues vamos a ver cómo funcionaría nuestra diapositiva en general, nuestra presentación en general. Si le damos a previsualizar desde la primera diapositiva, pues esta presentación lo que primero pretendería es que el alumno pues visualizase los contenidos. En este caso pues tendría que ir viendo o identificando cada uno de los componentes de forma gráfica, iría visualizando cada uno de ellos, por ejemplo memoria RAM, que es sobre lo que le hemos preguntado, de tal manera que los identifique, ¿de acuerdo? Y una vez que ha visualizado el contenido, pues el alumno ya lo que debería es irse a la siguiente página. Y al pasar a la siguiente página comenzaría su cuestionario. Entonces le pregunta la memoria RAM, y si nosotros decimos que es donde se guardan los datos en tiempos de ejecución, pues hacemos un clic y le decimos enviar. El sistema nos dice que es correcto y después de un segundo nos mostraría la siguiente pregunta. En este caso es la misma porque hemos duplicado, pero se supone que habríamos elaborado y configurado cada una de las preguntas. Si ahora le contestamos de forma incorrecta, es donde se instala el sistema operativo, pues el sistema, al darle enviar, le diría incorrecto e iría pasando a las distintas opciones del cuestionario. En este caso va haciendo las preguntas consecutivamente, pero también tendríamos la posibilidad de bloquear el cuestionario hasta que no dé la respuesta correcta. Es decir, tenemos muchos aspectos de configuración dentro del cuestionario. Vamos a presionar escape y en las preguntas en cada una de las configuraciones, como estábamos comentando, pues tenemos la posibilidad de determinar en la configuración qué es lo que debe hacer en cada caso al contestar cualquiera de las preguntas del cuestionario. Bien, ya tenemos nuestra presentación definida con una serie de bloques interactivos. En un próximo vídeo tutorial vamos a ver cómo, una vez que tenemos diseñada nuestra presentación, cómo podemos compartirla y cómo podemos hacerla pública. Saludos.